Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y quisiera que me acompañara, por favor, a Hebreos. Vamos a buscar en el libro de Hebreos el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Le voy a leer otra versión. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Le voy a leer otra versión. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el universo, es decir, con su palabra. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, de lo que se ve. Y lo importante de esto es que la fe tiene que ver con el vínculo que se establece entre un ámbito espiritual, entre el reino espiritual y el reino material. Como creyentes nacidos de nuevo, nosotros no podemos ignorar, pero antes bien necesitamos estar conscientes y necesitamos perseverar en el hecho de tener el conocimiento y el entendimiento de que vivimos en una esfera, en un reino espiritual y en un reino material. El reino espiritual es el reino en donde estaremos para siempre con Cristo y el reino material es el que es temporal o momentáneo. Nuestra eternidad está garantizada con Cristo y esto se encuentra en el reino espiritual. Ahora, definitivamente que cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme y nos dé un cuerpo glorificado, podremos manifestarnos en su tiempo en este mundo natural. Pero todo reside, la bendición reside, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios están operando, están manifestándose, están, digamos que en el reino espiritual y a través de los hombres manifiestan su bondad, su amor, su poder, solo a través de nosotros. Bueno, es que alguno podría decir es que el sol, la luna, la lluvia, bueno, Dios dio órdenes desde el principio, como lo leímos en su palabra. Con su palabra creó las cosas, puso en orden las leyes, los principios que gobiernan y que rigen la creación, incluyendo lo que hay en la tierra, lo que hay en la fauna, en las plantas, en los océanos, en el aire, en los hombres, que la vida del hombre se mantiene y se reproduce y se multiplica por causa de la palabra que Dios dijo en un principio. Recuerde que Dios habló su palabra, formó lo que ahora vemos de lo que no se veía, y lo que no se veía no significa que no existiera, sino que estaba en el ámbito espiritual y se manifestó en el ámbito natural. Ahora, es importante que podamos entender esto porque Dios mantiene y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En el caso de nuestras vidas como creyentes, tenemos que ser conscientes, entender que estamos en un mundo espiritual del cual la fe es como el vínculo, como el puente para que del mundo espiritual se manifiesten las cosas para nuestro beneficio, las que ya nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús en el mundo natural, pero el ámbito espiritual no se encuentra allá arriba, detrás de los cielos. El ámbito espiritual se encuentra aquí y ahora, porque Dios nos dio el espíritu de su Hijo, porque Dios creó un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad y se hizo uno con el espíritu de Dios, con el espíritu de Cristo. El mismo Espíritu Santo nos ha sellado
Y ahora nuestro cuerpo es como el templo, o más bien es el templo del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de verdad. Así es que es importante que nosotros estemos conscientes de que existe un ámbito espiritual. Y la fe lo que hace, fíjese muy bien, la fe lo que hace es poder ver lo que existe en el Espíritu para causar ese vínculo, ese puente y poder causar o poder hacer, permitir que de lo espiritual se manifieste en lo natural. Hay una gran bendición en esto porque en Cristo Jesús, lo que está descrito en la palabra y lo que sucedió en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nos habilita, nos provee. La gracia significa la provisión de Dios. La ley de Moisés significa la demanda de Dios hacia el hombre, Dios demandando al hombre acciones. La gracia de Jesucristo significa la abundancia de la bendición de Dios para el hombre, para que el hombre pueda cumplir su propósito. Por eso, el propósito de Dios, por eso Dios en su palabra nos dice que nos dio grandes y preciosas promesas. Todo empezó por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Entonces, el creyente ha sido llamado a que pueda ver por la fe en el ámbito espiritual todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2:12 dice que recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Es decir, lo que nos ha sido concedido no tiene que ver con lo que pensamos. No podemos a través de lo que pensamos entender lo que nos ha sido concedido. Tenemos que conocerlo, tenemos que pensarlo a través de la palabra, pero la palabra tiene que concebirse en el corazón para que pueda ver lo que existe en el ámbito espiritual, lo que ya nos fue concedido para podernos apropiar de ello. Así es que en el ámbito espiritual está toda la provisión de la gracia de Cristo, la salud, el bienestar, el perdón, la restauración, la aceptación, la misma gloria de Jesús, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, la sabiduría, la redención, la santificación, la justificación, toda la bendición, el poder para hacer las riquezas, los tesoros del cielo, la herencia de Jesucristo, el llamamiento, la esperanza, el poder que levantó a Cristo entre los muertos, todo eso se encuentra en el ámbito espiritual. Ya se encuentra en nosotros, ya nos fue dado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar la palabra de verdad como una semilla en el corazón para que el corazón pueda ver, concebir lo que ya es en el ámbito espiritual. Cuando nosotros podemos ver, cuando los ojos de nuestro corazón pueden ver lo que ya está en el espíritu, no se trata de que nuestra imaginación, de que nuestro corazón cree, empiece a generar cosas que no existen. No, se trata de que el corazón pueda imaginar lo que la palabra de Dios dice que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y entonces cuando la imaginación en el corazón puede ver y permanece, entonces se establece el puente, el vínculo entre el reino espiritual y el reino natural a través de tu vida para que entonces tú puedas apropiarte y la bendición, la aceptación, la gloria, la salud, el bienestar, el poder para hacer las riquezas, la prosperidad, el espíritu, la unción, la sabiduría, la mente de Cristo, todas estas bendiciones que ya nos fueron concedidas por gracias empiecen a manifestarse, a ser parte de nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestras circunstancias. Dice la escritura en el mismo 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no la tenemos aquí, la tenemos en nuestro espíritu porque somos uno con Cristo. De tal manera que el hombre, el creyente nacido de nuevo a través de concebir la palabra, concebirla por la fe, en el área de la sabiduría, digámoslo así, en el área del conocimiento, en el área de la inteligencia, entendiendo que el creyente tiene la mente de Cristo, puede causar que la fe establezca un vínculo entre la mente de Cristo que se encuentra aquí a nuestro razonamiento. Y el creyente puede tener la sabiduría, la inteligencia,
la avidez de Cristo, no la nuestra, sino la de Cristo, para que sea un provecho, un beneficio y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Así es que la fe no crea o no manifiesta lo que no existe, sino la fe está establecida en lo que ya existe, pero no en este mundo, sino en el mundo espiritual. Así es que el creyente tiene que estar bien entendido y consciente de que existe un mundo espiritual y que todo se encuentra ahí. Y ese mundo espiritual que no lo podemos razonar ni entender con nuestro razonamiento, con nuestro pequeño cerebro, con nuestra pequeña manera de pensar humana, se encuentran en nosotros. Recuerda, somos templo del Espíritu Santo. Y es cuando nosotros entendemos estas cosas y entonces empezamos a través de la palabra a concebir, a ver lo que la palabra nos enseña, que nos ha sido concedido por gracia, y empezamos a concebir en el corazón, entonces empezamos a ver el ámbito espiritual y podemos vivir en el ámbito espiritual. Es decir, nuestras mentes y nuestros corazones pueden operar o ejercitarse continuamente en el ámbito espiritual. Mire, el apóstol Pablo en Romanos 1 dice, el justo vivirá por fe y para fe. El justo vivirá por fe y para fe. En Hebreos 11 dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que el creyente fue llamado a vivir por la fe. Y la fe tiene que ver con esto, poder ver en el ámbito espiritual, en todo momento, las cosas que nos han sido concedidas por gracia. Cuando aparezca la adversidad, cuando aparezcan los problemas, cuando aparezcan las situaciones difíciles en este mundo, los engaños y las mentiras del diablo, las acusaciones o digamos que la tempestad y la lluvia, y entonces nosotros no podremos estar ejercitándonos en la palabra, podemos estar seguros porque sabemos que lo que ya nos ha sido concedido por gracia, lo que somos en Cristo, lo que ya tenemos y lo de lo cual podemos echar mano es más grande y más poderoso y más glorioso que cualquier cosa que se pueda manifestar en este mundo. ¿Cómo puedes darte una idea de esto? Lee los evangelios, lee la vida de Jesucristo, lee la vida de los discípulos, de los apóstoles, del apóstol Pablo. ¿Cómo Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque Jesús le dio una palabra y Pedro la creyó y actuó. ¿Cómo lo pudo hacer Jesús? Por la fe, porque Jesús concebía la palabra, él mismo era la palabra y veía el ámbito espiritual y la autoridad y el poder que se tiene en el ámbito espiritual. Y mira, vamos a irlo entendiendo un poquito mejor, pero vamos a ver otro versículo que viene ahora en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 es un versículo muy conocido que dice, porque por fe andamos y no por vista, por fe andamos y no por vista. Así es que la fe tiene que ver con tener entendimiento, poder visualizar, tener el conocimiento, no destinados a lo que nuestros ojos físicos están viendo, no destinados a lo que nuestros oídos oyen de este mundo, no destinados a lo que se habla con la boca, lo que se palpa o se gusta. No, destinados a caminar en la fe, es decir, a estar viendo continuamente el ámbito espiritual. Por ejemplo, dice uno de los salmos, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú concibes esa palabra, tú puedes ver en el ámbito espiritual que el ángel del Señor está protegiéndote y cubriéndote. Por ejemplo, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Tú puedes entender que cuando estás morando bajo su sombra, Él está a tu lado. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío, pues tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Imagínate, tú concibes esto y sabes que estás bajo su protección. Romanos 8 dice, si el Señor es contigo, ¿quién podrá estar en contra tuya? Si el Señor que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, es contigo, ¿quién
estaría en contra tuya? Nada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo dice ahora ahí mismo en Corintios, pero ahora vamos al capítulo anterior, al capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, creer y declarar. Recuerda que la declaración es una de las primeras acciones de la fe. La fe tiene que manifestar obras. Y la obra más sencilla, la primera obra que debe manifestarse en la fe es declarar. Alguien puede decir, yo lo creo, pero si no lo declara, no lo está creyendo. Tiene temor, tiene dudas, tiene incredulidad, se siente inseguro, se siente condenado, se siente culpable. Pero creer y hablar es a lo que tú y yo fuimos llamados. Por fe andamos, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Tú y yo tenemos el espíritu de fe que Cristo Jesús nos dio. Afortunada y gloriosamente para Cristo, es decir, por la gloria de Cristo, tú y yo tenemos la fe de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12. Ahora, fíjate cómo dice el último versículo de este capítulo, 2 Corintios 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando las cosas que se ven físicamente, sino las que no se ven físicamente, pero espiritualmente se pueden ver, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo estaba tan seguro de su relación con Cristo, de la presencia de Cristo con él, del Espíritu de Dios con él. Gloria a Dios que el Señor no es que esté a nuestro lado. Cuando decimos que el Señor está contigo, no es que está a tu lado, como un esposo puede estar al lado de una esposa, como una madre puede estar al lado de su hijo. No, el Señor está en ti y sobre ti. Ahora, fíjate lo interesante de lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba tan certero de su eternidad con Cristo, que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Todo lo he entregado por Cristo. Nada de lo que he hecho ni de lo que soy como hombre tiene valor alguno por tal de alcanzar el conocimiento de Jesús. Así es que Dios quiere que tú y yo caminemos en la fe y caminar en la fe, que definitivamente la fe viene por el oír la palabra, por oír la palabra. La palabra es necesaria. La palabra es la que nos sostiene. No hay más poder en el universo más alto que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo. Pero la y la palabra que nos sostiene y que manifiesta que lo que hay en el ámbito espiritual puede ser manifestado en nuestras vidas por la fe, fue revelada por el Espíritu Santo. Así es que nosotros, la fe nos ayuda a través de la palabra y el Espíritu que mora en nosotros a poder ver las cosas que no se ven. ¿Cuál es el propósito de ver las cosas que no se ven, de ver el ámbito espiritual? De que nosotros no vivamos sujetos a la esclavitud, al temor, al pánico, al dominio de las cosas naturales, que son temporales, sino a las cosas que son eternas. Y las cosas que son eternas no son para cuando estemos con Cristo. Las cosas que son eternas, que están en el ámbito espiritual, son para vivirlas aquí y ahora. Una gran bendición. Tú puedes leer segunda de Pedro, capítulo 1, todo el versículo para que entiendas lo que te ha sido concedido. Tú puedes entender cómo la escritura habla en la tercera carta de Juan, donde el apóstol Juan le dice que yo espero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Puedes leer Filemón 1:6, donde dice que la manifestación efectiva de la fe es a través del conocimiento de Cristo. Y Cristo no está en la cruz. Cristo no fue un profeta.
Cristo no fue un hombre común. Cristo fue 100% hombre, 100% Dios, pero Cristo está a la diestra del Padre, murió y resucitó para justificarnos. Como Él es, así somos nosotros en nuestro espíritu. Cristo mora en nosotros. Cuando nosotros a través de la palabra que lo define, el espíritu que nos los revela y nosotros lo podemos ver no con nuestros ojos físicos, sino por la palabra en el corazón. Cuando el corazón concibe, el corazón está viendo lo que existe en el ámbito espiritual. Entonces la fe empieza a manifestar, establece el puente, el vínculo para que se manifieste al ámbito natural. Y una vez que se manifiesta, entonces la fe hace sustancia lo que no se ve, lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Esto es bien interesante. Ahora, acompáñeme por favor a leer Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan capítulo 3 y vamos a ir por favor al versículo 16. Es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre no entiende que existe un ámbito espiritual. Si el hombre existiera, que existe nuestro espíritu y que cuando nacemos de nuestra madre, nacemos destituidos espiritualmente de Dios, entonces el hombre entendería que necesita ser salvado por Cristo. Pero como el hombre no entiende esto, y el entendimiento y los ha sido cegado por el príncipe de la potestad del aire. Entonces los hombres por eso rechazan a Dios y por eso el diablo inventó la religiosidad o las religiones como lo entendemos ahora, para que todos se la pasen perdiendo el tiempo buscando N maneras para llegar al cielo cuando el único camino al Padre es Jesús. Así es que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Romanos 8 dice que el que está en Cristo, para el que está en Cristo no hay condenación. Para el que está en Cristo no hay condenación, pero ¿cómo podemos librarnos de la condenación? La única manera es estar en Cristo. Porque el que no está en Cristo, dice la Escritura, y que no ha creído en Jesús y que le ha rechazado, dice aquí, Cristo no vino a juzgar al mundo, a condenar al mundo, pero que para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que rechaza, el que no cree, ya tiene una condena sin Cristo. Vivir en una eternidad, en una muerte, sin Dios, sin Cristo. Y sabemos que la palabra nos enseña que es en el infierno, más bien en el lago de fuego. Bien, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Hay tanta blasfemia, tanta rechazo a Jesús, al Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo mismo dice que los hombres pueden rechazar al Hijo del Hombre, pero el que rechace al Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. ¿Por qué? Porque el que blasfeme, el que rechace, el que no le dé el valor, no va a poder recibir salvación. Porque el Espíritu es el único que convence. Tú y yo estamos aquí en Cristo porque el Espíritu de Cristo nos convenció. Él nos trajo. Nosotros no venimos solos, aunque nosotros buscamos, algunos, otros se les predicó, pero de alguna manera vinieron, es porque el Espíritu de Dios nos trajo. Él fue el que nos estuvo diciendo una y otra vez la necesidad que teníamos de Cristo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús es la luz. Así es que Jesús no tiene el propósito de manifestar y de ser alarde con el pecado de los hombres, sino antes bien que los hombres se perciban y se crean perdonados de todos sus pecados para que puedan vivir libres de la culpa, del pecado y de la muerte. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y por eso tú y yo
que practicamos la verdad, la palabra de Dios, que es la verdad. Venimos a la luz, Jesús es la luz, para que nos sea revelada, para que tengamos la luz y podamos ver en el ámbito espiritual lo que nos ha sido concedido. Mira después acá, como dice la escritura, déjame leerte un poquito más adelante. Bueno, vamos a leer ahora Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya sabemos que nosotros tenemos que permanecer en la palabra hasta conocer la verdad, hasta que experimentemos libertad. La verdad nos revela lo que ya nos ha sido concedido por gracia, que se encuentra en el Espíritu. Ahora, sigue diciendo adelante, dice, vamos a leer ahora, dice el Señor Jesús. Vosotros en el versículo 44, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El diablo nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es padre de mentira. El diablo es padre de mentira. Así es que toda mentira tiene que ver con el diablo. Toda mentira tiene que ver con el diablo. Toda la verdad tiene que ver con Cristo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Nosotros tenemos que ejercitarnos en discernir la mentira, no abrazar la mentira. Desafortunadamente, muchos creyentes, muchos cristianos están sufriendo y están viviendo caos en sus vidas de manera continua. Nosotros no somos perfectos, Cristo es perfecto. Hemos dicho ya que si permanecemos en la verdad, no hay razón, no hay excusa para no ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Si permanecemos en la verdad, entonces el poder de la verdad, el poder de la palabra, y como Cristo sostiene todas las cosas, manifestará su fruto. La fe causa que se manifieste ese fruto. El fruto viene de lo que espiritualmente nos ha sido concedido por gracia. Cuando no suceden estas cosas que de alguna manera o de otra, nuestros hechos, nuestros pensamientos, la incredulidad violó el principio de la palabra. La palabra fue violada. Y entonces cuando se viola la palabra, es decir, aceptar un engaño y una mentira, es violar la palabra. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir, a creer y entender correctamente, porque muchos creyentes están sufriendo caos durante mucho tiempo de sus vidas por causa de que no entienden y creen que las cosas que son del diablo, mentiras, cosas de las cuales Cristo ya nos redimió, cosas que son contrarias a la excelencia del poder de Dios y del amor de Dios. Muchos creyentes piensan que porque somos hombres, pues no pasa nada, tenemos que sufrir cosas de los hombres. Pero cuando esas cosas son contrarias a la palabra, entonces el creyente le está abriendo su mente, su corazón a las mentiras, y las mentiras provienen del diablo, así es que va a permitir que el diablo venga a enrolarse en la vida. Y entonces está violando la palabra de verdad. Se está violando el principio de la palabra. Y la palabra no puede manifestar su fruto cuando el creyente decide adoptar otras cosas que son contrarias a la palabra. Pero lo interesante aquí es que aprendiendo a discernir esto y permaneciendo en la verdad nos enseña a discernir. Y la verdad nos va a manifestar, nos va a posicionar o nos va a revelar la posición que ya tenemos. Por ejemplo, dice la palabra que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos concebir que estamos puestos en una posición, valga la redundancia, de justicia y de victoria por causa de Cristo. Somos llamados más que vencedores. Así es que lo interesante aquí es que la verdad de la palabra nos va a permitir que nosotros podamos vivir en la fe, es decir, teniendo a nuestra mano con el conocimiento y el entendimiento y el corazón puesto en todas las cosas espirituales que ya nos fueron concedidas por gracia.
la protección de Dios, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la redención, la vida eterna, el poder para hacer las riquezas, la salud, el bienestar, libres de la depresión, libres de la condenación, libres de la culpa, libres de los problemas, o el poder, la sabiduría para resolver las situaciones, o la paciencia para soportar, o el amor para amar a uno de nuestros enemigos, o el perdón para perdonar. Pero esos son virtudes, bendiciones que se encuentran en el área espiritual. Nuestro espíritu tiene acceso a todo esto, pero la fe es la que establece el puente para que se manifieste. Pero nosotros, la fe te catapulta, la fe te posiciona. Es como si hubiera una división entre el mundo natural y el mundo espiritual, digámoslo así. Digamos que aquí hay una línea y aquí está el mundo espiritual y aquí se encuentra todo lo que te ha sido concedido y aquí se encuentra el mundo natural. Y cuando tú y yo vivimos en la fe a través de permanecer en la verdad de la palabra, es como si tu cabeza estuviera aquí observando y viendo todo el mundo espiritual y el resto de tu cuerpo estuviera acá manifestándolo en el mundo natural. No lo vamos a ver ahorita porque ya no nos da tiempo, pero lo veremos adelante. Hubo una vez que el pueblo de Israel particularmente fue sitiado por los sirios, por el rey y sus ejércitos. Y lo que querían hacer es sitiar para capturar a Eliseo, al profeta Eliseo, porque Eliseo, Dios le estaba revelando las estrategias de los sirios para atacar a Israel, y el rey de Israel recibía revelación por causa de Eliseo. Así es que se le echaba a perder todas las estrategias de guerra a este rey. Y resulta que vinieron y sitiaron a los sirios. Y entonces cuando Eliseo tenía un siervo, una persona joven que trabajaba con él, que lo asistía, esta persona sale por la mañana y observa y se da cuenta que la ciudad está sitiada. Y entonces viene con Eliseo y, y le dice, muy temeroso, la ciudad está sitiada por ejércitos. Y Eliseo le dice, los que están con nosotros son más que los que están allá afuera. Y el siervo no entiende. Entonces Eliseo ora al Señor y le pide, Padre, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y cuando oró, los ojos del siervo fueron abiertos y él pudo ver centenares de carros de fuego de ángeles rodeándolos a ellos, mucho más que los que venían a atacarlos. Ahora, no fueron los ojos naturales los que se abrieron, porque él no estaba con los ojos cerrados, sino él pudo concebir de alguna manera, pudo ver de alguna manera, quizá lo vio a través de sus ojos, pero pudo ver el ámbito espiritual de cómo Eliseo había hablado seguro y había hablado a través de la fe de lo que estaba sucediendo. Es decir, porque Eliseo vivía en la fe, sabía lo que tenía a la mano. Dice el Salmo 3, aunque millares de gente pusieren cerco contra mí, tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. El Salmo 91 dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán, no me llegarán. Eliseo estaba concibiendo a través de la fe lo que ya existía en el ámbito espiritual y por eso estaba hablando, creía y hablaba, y el siervo le tuvieron que abrir sus ojos para que él pudiera ver lo que existía. Y después vamos a ver la historia cómo Eliseo tuvo éxito. Pero lo importante de esto es que la fe nos proporciona que nosotros podamos entrar en esta armonía. Así es que nos surge permanecer en la palabra. Una y otra vez nos surge ser sostenidos por la palabra, no por dichos, no por cuentos, no por fábulas, no por intenciones, suposiciones, por la palabra, por la palabra. La palabra es sabiduría. La palabra es luz.
La palabra es vida, es poderosa y eficaz, y porciones de la escritura para diferentes áreas de nuestra vida son las que nosotros necesitamos. Y entre más meditemos y escudriñemos y conozcamos y tengamos más porciones de la escritura para las diferentes áreas de nuestra vida en nosotros, entonces estaremos perseverando en la fe y teniendo a la mano todos los recursos espirituales que ya están aquí a nuestro lado, que no los podemos ver con los ojos físicos, pero con los ojos de la fe, para apropiarnos de todo lo que necesitemos y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, y que muchos alcancen la salvación por causa de lo que tú y yo podamos hablar, hacer, manifestar y glorificar a Cristo en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te pido, Padre, que abras los ojos espirituales, los ojos de la fe de mis hermanos, para que en la palabra que ellos han recibido y en la cual permanecen puedan observar y ver, y podamos mantenernos en esa visión clara y permanecer en el ámbito espiritual, aunque vivimos en el ámbito natural. Pero como dice la escritura, no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo, llamados a vivir por fe y para fe, en el nombre de Jesús. Que el espíritu de revelación y sabiduría, Señor, nos revele y revele a mis hermanos la esperanza a la que nos has llamado, la herencia, el poder que te levantó entre los muertos, que también mora en nosotros, y tu llamamiento, Señor, en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.